Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Yo pasé una de las épocas más difíciles con respecto a mi salud cuando apenas estaba cumpliendo 20 años. Después de una fractura en el pie por un golpe chiquitito, terminé en el consultorio de un traumatólogo, con los resultados de una densitometría ósea que tuvieron que hacer. El doctor analizó los gráficos y después de quedarse callado por un rato, me dijo algo que yo no me esperaba. Me dijo que tenía osteopenia. Ese fue uno de los momentos más difíciles para mí, sobre todo porque yo no entendía cómo era eso posible. Siempre había escuchado de la osteoporosis y la osteopenia en adultos mayores, pero no entendía cómo era posible que yo, que apenas estaba cumpliendo 20 años, ya tenía huesos que eran parecidos a los de una mujer de 60. Por mucho tiempo pasé enojada con la vida porque sentía que me estaba castigando y que todo era muy injusto. Estuve años resentida con mi cuerpo porque, siéndote sincera, yo pensaba que no funcionaba. Pensaba que tenía algo malo, muchos errores y ahora encima más, mi cuerpo no era capaz de tener huesos sanos. La verdad es que yo no entendía nada, me frustré y no volví al doctor hasta el año siguiente, porque me fracturé la mano, justo un año después del diagnóstico. Y me topé con otro doctor que la verdad yo creo que me cambió la vida, porque ese día yo no podía parar de llorar y era la primera vez que yo le contaba a alguien en voz alta cómo me estaba sintiendo de verdad. Le conté que me sentía enferma, que yo creía que mi vida iba a ser solo eso, estar de doctor en doctor, tratando de resolver todos los problemas de mi cuerpo, cuidándome todo el tiempo de cualquier pequeño golpecito porque eso era causante de otra fractura, que iba a seguir recibiendo más y más diagnósticos negativos y que no había nada que yo pudiera hacer, que yo iba a tener osteoporosis tarde o temprano y que mi vida no iba a volver a ser normal nunca más. Y lo que él hizo fue solo quedarme viendo y me dijo que todo, mi salud y mi futuro estaban en mis manos. Al principio yo no entendí nada, me quedé callada, no entendí nada, pero después todo me hizo clic, porque cuando le pregunté qué significaba eso que me acababa de decir, lo que él me respondió fue que todo lo que yo me había causado era reversible, que yo podía fortalecer mis huesos y sanar mi cuerpo, pero que todo dependía de mí. Y ese momento fue en el que realmente empecé a tomarme en serio mi salud. Con el tiempo también entendí que mi cuerpo no era responsable de lo que me había pasado, sino que la responsable era yo misma. Todos los diagnósticos y las enfermedades eran solo el resultado de lo que yo había estado haciendo, de todos los hábitos que había estado teniendo y a la final la edad no importó. Pero la falta de sueño, la mala alimentación, todas las dietas, el exceso de cardio, todo lo que yo había decidido hacer o dejar de hacer, se estaba reflejando en la salud de mi cuerpo. Lo más hermoso aquí es que aprendí que si yo me había causado todas las enfermedades con mis decisiones en el pasado, también estaba en mis manos mi futuro. Todo lo que hiciera desde ese momento en adelante es lo que yo estaría viviendo en un par de años. Es decir, que todos los hábitos que yo me preocupe por sembrar ahora son lo que me van a dar resultado y es lo que voy a estar cosechando en un futuro. Y es desde entonces que he estado centrándome muchísimo en cuidar de mí, de mi alimentación, todo con la esperanza de que quizás en algún momento todo mejore. Pero hace un par de días me hice la evaluación de control. Me hice esa densitometría ósea que el doctor me pedía hacerme cada año. Más que nada por control y para saber cómo estaba evolucionando. Y solo puedo decirte que por fin estoy cosechando los frutos de todos estos años de autocuidado y de esfuerzo. Porque los resultados reflejan que la densidad de mis huesos aumentó.
y aumentó tanto que puedo decirte que ya no tengo osteopenia. Que aunque sea un poquito más bajo de lo normal, mi densidad ósea está dentro de los rangos normales. Sinceramente era algo que pensé que nunca iba a pasar porque año tras año, cada vez que yo veía los resultados de mis densitometrías, los números o disminuían o no cambiaban en lo absoluto. Pero realmente estoy tan agradecida y tan orgullosa de mí misma por todo el esfuerzo que le he puesto este último año en cuidarme, en nutrirme y en hacer todo lo necesario para sanar. Creo que el problema es que muchas veces pensamos que porque estamos jóvenes o porque no tenemos ningún síntoma, entre comillas, todo está bien y que es algo que no vamos a vivir nosotros y que no nos va a pasar. Pero la realidad es que tu cuerpo siempre está acumulando las consecuencias o los resultados de lo que haces o dejas de hacer. Y tarde o temprano vas a cosechar todos los frutos de esas decisiones. Entonces, cuando dejas de comer o no comes lo suficiente, si no haces ejercicio, no descansas, no duermes para recuperar a tu cuerpo, te la pasas ahogado en estrés, vives de dieta en dieta, quizás todo eso parezca inofensivo hoy y que no te afecte en nada. Pero créeme que las consecuencias están viniendo. No se sienten hoy, pero se van a sentir en un par de años gracias a todo lo que le dijiste que no o a todo lo que le dijiste que sí. Y esto no es para desanimarte o meterte miedo, pero sí quiero que reflexiones con una pregunta muy poderosa. ¿Qué futuro estás construyendo hoy con tus hábitos? ¿Qué frutos quieres cosechar con las semillas que estás sembrando ahora? Porque así como yo me encontré con la osteopenia, tú podrías estarte encontrando justo ahora con alguna otra enfermedad. Y si no es ahora, podría ser dentro de un par de años. Y son enfermedades que podrías haber prevenido desde ayer. Y si no empezaste ayer, puedes empezar hoy. Muchas condiciones y enfermedades sí son genéticas, pero hay otras que se desarrollan por nuestras decisiones. Una diabetes tipo 2, los triglicéridos altos, la obesidad y muchas cosas más son resultado de nuestras decisiones. Y este episodio no es para meterte miedo. Lo que quiero es inspirarte. Quiero que te des cuenta de que en tus manos tienes todo el poder de vivir una vida saludable si tú lo decides. Lo principal que quiero que te lleves de este episodio es que puedes empezar a cuidar tus huesos desde ya, sin importar la edad que tengas, para que cuando llegues a los 60, 70 y muchísimos más, todavía tengas esa independencia, esa fuerza, esa energía, unos huesos sanos, un cuerpo capaz de moverse, de subir gradas y de llevarte a cualquier lugar por ti misma. Así que lo que vamos a ver hoy puede hacer una gran diferencia en tu futuro para que tú e incluso todas las personas que amas y que tengas cerca, sin importar la edad que tengan, empiecen a cuidar sus huesitos ya. Primero quiero darte una mini explicación muy fácil de cómo funcionan los huesos. Imagínate un hueso frente a ti. Yo sé que por fuera parecería muy duro o 100% macizo, pero la realidad es que por dentro nuestros huesos son como esponjitas. Están llenas de poritos, sí son esponjitas duras, pero son porosas, con huequitos. Y es como si estuvieran vivos, porque todo el tiempo están en constante destrucción y reconstrucción. Es decir, que todo el tiempo se están renovando. Cuando somos niños, como estamos en constante movimiento, estamos bien alimentados, esos huesos están empezando a formarse y se están volviendo fuertes, están almacenando calcio para que cuando crezcamos puedan soportar todas nuestras actividades, nuestro cuerpo y así. Pero cuando cumplimos 25 o 30 años más o menos, tenemos ya nuestro desarrollo óseo completo. Y desde aquí tu objetivo cambia. Entonces ya no se trata de sumar masa ósea, sino de retrasar la pérdida de masa ósea. Porque conforme pasan los años, ese depósito de calcio se hace cada vez menor. Y si no los cuidaste en su momento, esta esponjita que te cuento, que tiene poros chiquitos, empieza a tener cada vez más huequitos. Y mientras más huecos y huecos más grandes, más frágiles se vuelven. Y ojo que esa pérdida ósea nos va a pasar a todos. Y nos está pasando a todos de alguna forma. Cada año con la edad vamos perdiendo densidad ósea poquito a poquito. Pero, esto ya no se relaciona solo con la edad. Como ya escuchaste de mi caso, hay muchas cosas que favorecen a que esa densidad ósea se pierda mucho más rápido o antes de lo esperado. Las dietas demasiado bajas en calorías, la mala alimentación porque no recibes suficientes nutrientes y no importa si estás comiendo las suficientes calorías, te faltan nutrientes. Un exceso de cardio o el sedentarismo,
todo eso favorece y apura el proceso de agrandar estos poritos. Es como si tus huesos empezaran a vaciarse y quedara solo la parte de afuera. El primer aviso es la osteopenia. Es esta primera alerta de que tus huesos se están debilitando. Y si todo sigue igual, con el tiempo estos poros se hacen cada vez más y más grandes y se vuelve tan grave que aparece la osteoporosis. En este punto los huesos son tan frágiles que literalmente cualquier golpe chiquito o caída, por más pequeño que sea, puede terminar en una fractura. Lo más común es que se presente en nosotras las mujeres. Estamos mucho más expuestas por dos factores que son los más importantes. El primero es uno social, porque estamos todo el tiempo rodeadas y constantemente bombardeadas de mensajes de que tenemos que ser más flacas, de que tenemos que alcanzar un tipo de cuerpo específico y llegar a un peso muy, muy bajito. Eso se traduce en que hay demasiadas dietas muy extremas, demasiadas horas de cardio, porque supuestamente eso es lo que nos sirve para bajar de peso, y el entrenamiento con pesas se ha quedado a un lado. Y es también porque aún existe mucho esa creencia y ese miedo de que te vas a poner más ancha o te vas a parecer a un hombre, lo cual es falso. Y la segunda razón es que por nuestras hormonas, al llegar la menopausia, los estrógenos se reducen. Y lo que pasa con los estrógenos es que, digamos, funcionan como un escudo que ayudaba a que nuestros huesos estén más fuertes y más sanos. En los hombres pasa algo similar con la testosterona, pero se da en menor medida y es un poco más lento. Ahora hay que sumarle que con la edad la gente se mueve menos, cree que no puede o no debería entrenar con pesas, se vuelve más sedentaria, baja su nivel de energía, pierde masa muscular y la alimentación muchas veces tampoco ayuda porque ya no les dan tantas ganas de comer. Y con todo eso tienes la combinación perfecta para que los huesos se debiliten muchísimo más rápido. Y entonces, entendiendo todo esto de nuestros huesos, ¿cómo podrías tú empezar a cuidarlos desde ahora? Necesitamos iniciar sí o sí con el entrenamiento de fuerza. Hubo un señor alemán de apellido Wolf que nos propuso una ley en su tiempo. Básicamente nos dice que los huesos se adaptan a las cargas que soportan. La traducción es que mientras más carga les pongas, más fuertes tienen que volverse. Y aquí te voy a poner un ejemplo bien sencillito. Imagina que estás haciendo un curl de bíceps. Mira tu brazo, imagina que tienes una mancuerna en la mano y ahora dobla el codo. Cuando tú doblas el codo, el músculo se contrae y tira de los tendones como queriendo hacer que se junten. Cuando los tendones intentan juntarse, el hueso, al ser rígido, tiene una pequeña deformación. Yo sé que suena horrible y suena muy confuso, pero es justamente eso lo que estamos buscando, porque esa mini deformación es la que le manda las señales al cuerpo y al hueso, tipo, oye, aquí necesitamos ponernos un poco más fuerte porque nuestro hueso se está deformando. Es un proceso realmente interesante y muy fascinante, demasiado complejo, porque ese movimiento físico o mecánico, por así decirlo, se convierte en muchas señales químicas que le dice a las células que refuercen el hueso y hay muchos procesos. Pero en palabras simples y muy fáciles de recordar, es que si tú no retas a tu hueso, este se debilita. Pero si lo retas con cargas o pesos, se fortalece. Y yo sé que en muchos capítulos he dicho que el ejercicio es excelente en general, que te muevas, que lo disfrutes, pero si lo vemos desde la perspectiva de cuidar los huesos, no todos los tipos de ejercicio funcionan igual. Caminar, por ejemplo, es buenísimo, claro que sí, pero la carga que soporta es básicamente la de tu propio peso. Correr ya le mete un poquito más de impacto, pero sigue siendo muy poca carga para hacer una gran diferencia en tus huesos. La natación es espectacular para el corazón, para los músculos, para la movilidad, pero para los huesos no tanto. Y es que en el agua la gravedad no juega igual que en la tierra y la flotación le quita justamente esa carga o esa resistencia que es la que necesitamos para que se fortalezcan. Digámoslo así, tus huesos necesitan una razón para fortalecerse y esa razón es la carga que tú le pones. Por eso aquí la clave son las pesas. Muchos creen que es mejor hacer 1000 repeticiones con poquito peso porque así no te vas a lesionar o es más beneficioso para el músculo y cosas así, pero la ciencia ya nos ha demostrado lo contrario. Lo que más estimula el hueso son los pesos más elevados con menor repeticiones. Lo ideal es entrenar entre 2 a 3 veces por semana mínimo para que haya realmente un cambio. Y obviamente aquí va a depender del programa de entrenamiento que tengas, pero se recomiendan entre 2 a 3 series de 8 a 12 repeticiones con un peso que tú puedas manejar. Y que esas repeticiones se sientan en una escala del 1 al 10, siendo 1 demasiado fácil, como podría serlo con los ojos cerrados,
y 10 se siente imposible, tipo si hago una más, este peso me va a aplastar, debe ser entre un 7 y un 8 de esfuerzo. O sea, que sea retador, pero sin llegar al límite. Además, acuérdate que progresar es muy importante. Y esto significa irle subiendo poco a poco el peso, más repeticiones o más series. Todo esto para que tu cuerpo no se quede, digamos, en su zona de confort. Siempre es importante irlo incomodando un poquito, retándolo, para que hayan estas adaptaciones. Hay otros ejercicios que también son recomendados, como por ejemplo los saltos, el skipping o la pliometría, que es un tipo de entrenamiento que utiliza el alargamiento y el acortamiento de tu músculo en lanzamientos y en saltos con rebotes y cositas así, pero para eso se necesita un poco más de técnica, es mejor empezar con el entrenamiento con pesas. Claro que hay otras actividades como correr, artes marciales o bailar que también ayudan, pero el entrenamiento de fuerza sigue siendo top y es lo mejor que puedes hacer porque se va a adaptar individualmente a cada persona. Te ayuda a modular la carga, te ayuda a progresar a tu ritmo y todos pueden hacerlo. No importa la edad, ni siquiera importa si tienes alguna condición o enfermedad. Se adapta a cada persona. Eso sí, si alguien ya tiene osteopenia o osteoporosis, lo recomendable es ir con pesos progresivos, sin mucho contacto fuerte, cuidando las caídas, evitando sobrecargar la columna, dependiendo de dónde tengas la debilidad ósea. Es muy importante que entrenes, porque cuando no lo haces, no solo estás perdiendo hueso, también estás perdiendo músculo y está ya súper comprobado que más masa muscular es igual a mejor envejecimiento, mayor salud y mayor longevidad. Y sumándole al entrenamiento, otra parte que también tienes que cuidar es el descanso. No puedes ir a entrenar todos los días a una intensidad muy alta y esperar que eso te ayude, porque mientras más haces, no significa que más resultados vas a tener. Tu cuerpo también necesita descansar. Por eso es importante tener una buena programación de entrenamiento. Y eso lo puede hacer un entrenador. Y el tercer componente para cuidar tus huesos, obviamente, es la alimentación. Pero, ¿qué es una buena alimentación para los huesos? Y aquí tienes las claves. Primero, el calcio. Es básico. Todos creeríamos que la leche es lo que más nos va a aportar calcio. Otras fuentes muy buenas de calcio que yo te recomiendo son la almendra, la sardina, el brócoli, el ajonjolí, el tofu e incluso las legumbres. Lo ideal es que tengas un aporte de 1 a 1,5 gramos al día, porque ojo aquí que tampoco es bueno el exceso. Y si quieres comprar un suplemento, lo mejor es que un médico te lo recete después de hacerte exámenes de sangre. La siguiente clave que nadie te dice es la vitamina D. Es necesaria para absorber el calcio. La mejor fuente es del sol, así que salir a tomarlo unos minutos al día, unos 10, 15 minutos antes de las 10 de la mañana es lo mejor que puedes hacer para tus huesos. Lo siguiente es la proteína. Justo ahora el colágeno está de moda, pero lo chistoso es que tu cuerpo va a hacer lo que él quiera. Es tan inteligente que hace lo que quiera. Entonces, si tú te tomas del colágeno, eso no significa que va a ir directamente a tus huesos o articulaciones solo porque tú quieres. Lo que realmente necesitas son los aminoácidos esenciales que vienen en la proteína que tú consumes. Puede ser proteína animal, proteína vegetal, y con estos componentes es tu cuerpo el que decide lo que va a hacer. Si se va a aumentar la masa muscular, qué parte se hace colágeno, qué parte se hace enzimas y muchas cosas más. Se recomienda alrededor de 1,6 gramos por kilogramo de peso en personas sanas. Y como ya lo había mencionado en algún otro episodio, es que 100 gramos de pollo no son lo mismo que 100 gramos de proteína. Es una confusión muy común. Entonces, si tú quieres calcular cuántos gramos necesitas comer, por ejemplo, un huevo, dependiendo del tamaño, te da entre 5 o 6 gramos de proteína. Y 100 gramos de pollo te dan por ahí 21 o 22 gramos de proteína. Entonces, con esto puedes ir calculando, o incluso si quisieras que te haga un episodio de por qué es tan importante consumir proteína, envíame un mensajito a Instagram y yo lo voy a tener en cuenta. Y la última parte es el magnesio. Muchas personas no lo toman en cuenta, pero el magnesio favorece mucho con el tema del calcio, la transformación del colágeno, el fortalecer los huesos y muchas cosas más. Este lo consigues de semillas como la calabaza, el girasol, la chía, frutos secos como las almendras, las nueces, las legumbres también y los vegetales verdes como las espinacas, las acelgas,
Incluso podrías consumir cacao, chocolate puro y vas a tener una muy buena fuente de magnesio. Ahora ya sabes cuál es la fórmula para tu salud ósea: magnesio, vitamina D, calcio y proteína. Y ya para acabar, ¿te acuerdas que al inicio te decía que depende de lo que haces, pero también de lo que dejas de hacer? Necesitamos evitar todo lo que no favorezca a nuestra salud en general y mucho más a nuestro tejido óseo. Eso significa no exceso de grasas trans o hidrogenadas, no al tabaco y no al alcohol. El exceso de estrés tampoco, cero sedentarismo. Siempre va a ser mejor que aunque sea camines a que te quedes sentado. El movimiento, por más pequeño que sea, le recuerda a tu cuerpo y a tus huesos que todavía necesitan estar fuertes. Por favor, como prevención, no te olvides hacer tus chequeos médicos. Pregunta en tu próxima cita si necesitas un examen de sangre, una densitometría ósea, sobre todo si tienes más de 50 años o antecedentes familiares con problemas óseos, o si has tenido alguna fractura espontánea o por golpes muy chiquitos. Lo importante es empezar a ver nuestra salud desde la prevención, no tanto como una solución. No esperes a tener una enfermedad para actuar, sino más bien empieza a cuidarte antes para protegerte en un futuro y evitar o detener alguna enfermedad que se esté desarrollando. Y aquí tu recordatorio eterno: nunca es tarde para empezar. Tu cuerpo y tus huesos responden toda la vida, pero depende de lo que hagas de manera constante. No son los 3 meses de gimnasio ni la dieta de moda por un mes lo que te va a dar resultados. Son verdaderamente los hábitos de años los que crean estos cambios que realmente duran y hacen la diferencia. Así que si nunca te ha emocionado levantar pesas, quizás esta sea tu señal para empezar. Y cada vez que vayas a entrenar o cuando empieces a comer lo suficiente, cuando te expongas del sol, acuérdate que te estás regalando a ti y a tu versión futura de abuelita unos años más de fortaleza, de independencia y una vejez y salud digna. Haz que cuidarte sea un estilo de vida y no esperes a que llegue ese susto de la enfermedad para empezar. Y eso fue todo. Realmente espero que te haya servido todo lo que te conté. No olvides compartirlo con alguien a quien también le pueda ayudar a cuidarse desde ahora. Ve a entrenar, come suficiente y disfruta de la vida. Te mando muchos besitos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.